Gracias por acompañarnos, gracias por estar hoy sábado, domingo 17. Se nos ha ido rápido, bueno, a mí se me estaba yendo muy rápido julio y agosto, pero bueno, como saben, estamos en esta serie de Más allá del reino de Dios, que es una serie de continuación de En el reino de Dios, donde hemos enfocado en la iglesia. Y particularmente en este caso hemos estado hablando de la iglesia en relación con la sociedad. Porque ciertamente la iglesia, aunque es la familia de Dios, quien llama, ¿verdad?, el cuerpo de Dios, la comunidad de los creyentes, la congregación de los santos, interactuamos y estamos en este mundo y en esta sociedad. Y no es nada trivial el considerar cuál es la dinámica que existe entre la iglesia y la sociedad. Y nos hemos tomado entonces agosto para hablar de esa dinámica que habla del reino, pero más allá del reino. Y ese más allá, pues obviamente es la sociedad. Ahorita vamos a ver un pasaje donde Jesús mismo dice, están en el mundo, pero no son. Y Él dice que los proteja, que los guarde, que los santifique. Quiere decir que es un reto significativo para nosotros poder entender qué implicaciones tiene esta idea de ser iglesia y entender la sociedad. Uno de los grandes retos de entender la sociedad, por si acaso, es que la sociedad evoluciona y cambia. Y me imagino que tal vez los más mayores van a poder entender que ciertas cosas que uno pensaba y hacía cuando uno era joven, los jóvenes ahora las hacen y las piensan distinto. Yo siempre doy el ejemplo de las redes sociales. Cuando yo estaba en el colegio no existían las redes sociales. O sea, con costo y estaba comenzando el internet, que uno se conectaba con cable y hacía una llamada raxa. ¿Se acuerdan de eso? Oye, era una emoción que se conectara y la velocidad era una cosa tremenda. Después de la cocina decía, ¿quién desconectó el teléfono? Era mi mamá. Estábamos pegados a internet. Y un elemento tan sencillo, por ejemplo, como la invención y cómo el internet toma un rol importantísimo en el trabajo y en las casas y todo, hace que la sociedad se vea diferente hace 25, 30 años a cómo se ve ahora, donde todas las personas, un día yo estaba escuchando este dato, en Costa Rica, en Centroamérica, Costa Rica es el país con más alto porcentaje de acceso al internet. Y es del 95.5. Y los otros países están atrás, pero bastante atrás. Creo que el que le sigue me parece que era Honduras. No, Panamá y después Honduras, como por 74-75%. Qué bueno, ¿no? Porque habla de recursos y accesibilidad, pero leer la cultura y entender la cultura del internet, de las redes sociales y de los dispositivos es un gran reto. Así que hoy quiero que justamente comencemos. Déjenme sacar mis notas por acá. Recuerden que pueden escanear este código para poder tener las notas en la versión en la aplicación de la Biblia. Entonces, en esta dinámica que hemos venido repasando y hemos venido viendo, hoy quiero enfocarme en la idea de este concepto de ser embajadores de Cristo. Y de hecho lo que vamos a hacer en parte de la enseñanza es asociar este título, que por cierto tiene una sensación formal, civil, gubernamental, embajadores, es una investidura, es un encargo. Vamos a verlos a la luz de esa idea de el reino. Entre las cosas que hemos visto, nada más a manera de repaso, hemos visto esta dinámica gobierno-iglesia y la vimos en un sentido de autoridad. ¿Cuál es la autoridad que hay en casa? Que por ejemplo no está aquí, pero ¿dónde reside la autoridad de la familia, de la casa, del gobierno y de la iglesia? Y José Pablo en las últimas dos enseñanzas enfatizó en esta metáfora súper chiva de la idea de la espada y las llaves, refiriéndose a la autoridad y a la justicia y cómo el gobierno establece un orden civil y cómo a la iglesia le corresponden las llaves, en el sentido de que el rol preponderante, primordial de la iglesia es que la iglesia contiene el mensaje de Cristo, que es literalmente esta idea de las llaves, haciendo alusión a aquella expresión de te daré las llaves. Claramente las llaves del cielo no es un elemento físico ni es un código, sino es la declaración de Cristo Jesús como el Hijo de Dios, muerto y resucitado. Eso es lo que ata y desata. Ese es el conocimiento de las llaves. En el Nuevo Testamento la palabra llaves hace asociación a conocimiento de. O sea, el que tiene el conocimiento, el acceso para llegar, para entrar a algo. Entonces hablamos de la iglesia como el que posee las llaves, le compete ese mensaje glorioso, y del gobierno por otro lado con un tema de orden y autoridad civil. El domingo anterior también enfatizamos mucho en la idea de
la dinámica de este país. Somos ciudadanos costarricenses, somos ciudadanos de este país, pero también somos ciudadanos de los cielos. Y vamos a armonizar esa idea de que ser ciudadano es un concepto. Por el otro que vimos por ahí que se menciona también es que somos peregrinos, y vamos a ver embajadores. Y como estos tres conceptos, a la luz de esta dinámica, es importante entender. Y obviamente lo que hemos estado tratando de enfatizar es qué sucede aquí. ¿Qué sucede en este punto donde estamos en el medio? ¿Qué pasa cuando esto converge con lo otro? Y es la realidad nuestra como creyentes. No porque usted es creyente dejó de ser ciudadano costarricense, ¿sí? La semana pasada hablábamos también de las responsabilidades civiles. Yo sé que a la gente no le gustó el tema, pero el pago de los impuestos, ¿verdad? Una responsabilidad es presentarnos a las urnas y votar, ejercer. Es un deber el voto. Y hay otro montón de cosas en las que la convivencia en sociedad nos obliga a entrar dentro de ese orden. No obstante, nos regimos por esta idea de que somos la iglesia, que representamos y que nos corresponde. Y José Pablo también nos llevó por una ilustración de, él lo llamó responsabilidad civil o obediencia civil y también desobediencia civil. Cuando aquel lado se impone sobre uno, que históricamente ha pasado y pasa además en otros países, que gracias a Dios nosotros vivimos en una región del mundo con cualidades y particularidades buenas, donde la convivencia para el creyente y el no creyente es de armonía, pero otros países no gozan de eso, otras realidades, otros continentes, y no son pocos por si acaso. Entonces esta es la dinámica de la que hemos venido hablando, y partiendo de ese punto yo quisiera comentar algunos detalles para entender la sociedad, porque como decía, entender la sociedad o tener una correcta lectura de la sociedad nos permite vivir en este lugar de una manera correcta. Lo contrario sería que no entiendo mi responsabilidad y no entiendo la dinámica social, por ende soy un terrible ciudadano. Es posible que usted sea un gran creyente y un terrible ciudadano. De hecho, en parte sería un mal creyente si no logra apegarse al orden. Eso de hecho Pedro dice, que por amor a Cristo se sometan a las autoridades civiles. Pero lo mismo pasaría si desconocemos y leemos mal la dinámica de la iglesia y qué corresponde y qué es. Entonces quiero comentar un par de cosas que para mí son claves y al final de la enseñanza van a ver por qué. Pero alguna vez se han preguntado cuál es la influencia, históricamente hablando, del cristianismo en la sociedad en la que vivimos. Y aquí cuando hablo del cristianismo, estoy hablando del cristianismo no solo representado por el protestantismo, pero el cristianismo en general, que prácticamente amplía el rango a toda la historia de la iglesia, desde el lado católico romano, por decirlo así, pero también cuando viene la reforma. Y la respuesta práctica para eso es que hay demasiadas formas y en demasiados lugares de la sociedad donde la influencia del cristianismo ha sido sumamente importante y clave. Y quería mencionar esto porque a veces podríamos pasarlo por alto, pero hay cosas esenciales de la sociedad en la que nosotros vivimos que han venido o que se han generado desde la influencia del cristianismo. Entonces, para darle un par de vistazos rápidos a esto, el tema de los derechos humanos, el tema de la democracia, el tema de la libertad de expresión, el tema del valor del individuo y no solo el participar en una comunidad, ha sido un efecto que ha venido en buena parte por el pensamiento de creyentes y cristianos que valientemente han dado un paso adelante en diferentes momentos históricos para valer estas cosas. Entonces quiero compartir y leer varias cosas muy breves. Les decía, desde la dignidad de la persona, que surge desde la enseñanza cristiana de que portamos todos la imagen de Dios y que ya eso dignifica a cualquier persona, no a unos de otros, pero cualquier persona. Le da además esa calidad de que el cristianismo introduce una calidad moral y una calidad espiritual a la persona. Y eso distingue, por cierto, pensamiento romano y griego que en algún momento decía la totalidad de las cosas se resume en el grupo. O sea, es la voz del grupo la que siempre canta o manda por sobre el valor del individuo.
Y es el cristianismo hasta cierto punto donde dice, no, el individuo por sí solo tiene valor, tiene dignidad. En la antigüedad, sobre todo, bueno, los griegos y después los romanos lo adoptan, los estratos eran los que tenían valor. O sea, si estás en un estrato muy alto de la sociedad y eres un noble, un oficial romano, tienes valor y tu palabra tiene validez. Pero si estás en otro lugar, ¿qué validez tenía? Entonces, los principios cristianos desde la antigüedad han puesto o han visibilizado esa necesidad. Vamos a la Reforma Protestante. Siglo XVI, Martín Lutero desafía la autoridad, es un ejemplo, de todo el orden y la jerarquía del Papa, y critica indulgencias y otra serie de cosas que tenía que ver con la interpretación de la Biblia, ¿no? Su teología, basada en la justificación por la fe, llevó a una división en la cristiandad occidental y además da surgimiento a diversas denominaciones protestantes. Pero no solo eso, sino que el protestantismo también se asocia con libertad de expresión. ¿Por qué? Porque ya el entendimiento teológico no solo caía sobre unos cuantos, pocos, de un estrato social y de un clero religioso que tenían la autoridad máxima de determinar, o el acceso mismo de la palabra que no era abierto, o los idiomas en los que se entendían. Entonces, algo tal vez que podríamos pensar que solo tenía una implicación espiritual o teológica, tiene implicaciones grandísimas, por ejemplo, en la expresión y en la libertad de la expresión. O sea, las tesis de Lutero representan un grito a la libertad de expresión, a la libertad de criterio, al derecho a que la gente pueda acceder al conocimiento. Ahora, avanzo un poquito, mucho más en esta era. La evolución de la esclavitud. Inspirados por los principios cristianos sobre la igualdad de todos los seres humanos ante Dios, el activista o activistas como William Wilberforce en el Reino Unido lideraron la lucha por abolir la esclavitud. Ya esto es 1833. Y este señor Wilberforce estaba sentado dentro de los representantes de la Cámara en una posición de influencia política. Y una de sus grandes luchas era ese sentido de igualdad y que el Reino Unido dejara desde el ejercicio gubernamental la idea del esclavismo. Algo interesantísimo que leía de este señor es que 3 días después que se aprueba esta ley, que él por años y años luchó, 3 días después él muere. Pero le tomó toda su vida y su influencia y su preparación y el debate público y el poder estrenar algunas de sus ideas que eran fundamentalmente cristianas. Era un hombre cristiano que vivió una fe pública, termina teniendo repercusiones en algo tan clave como la abolición de la esclavitud. Más adelante, el reverendo Martin Luther King, un líder bautista, articuló su lucha contra la segregación racial basándose en los valores de la justicia y el amor cristianos, demostrando la capacidad del cristianismo para influenciar en los movimientos sociales. Eso es tiempo después, desde el siglo XX, en Norteamérica, y cómo hay otro efecto relacionado con eso. Derechos humanos, las libertades, las cualidades propias del individuo que surgen del pensamiento cristiano. Les voy a dar un ejemplo grandísimo que es inclusive antecede a estos dos que estaba hablando con respecto a la libertad de expresión, los derechos y la democracia. Está el tema de la educación y el conocimiento. Los primeros ejercicios de academia, de instrucción, de conocimiento se derivan de los monasterios. Esto es clave entenderlo. Les voy a decir por qué es clave. Porque de ahí surgen las universidades. Monasterios eran aquellos lugares donde un grupo de monjes se dedicaron y se metieron y prácticamente su posición era: vamos a alejarnos de todo para dedicarnos a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, y prácticamente una manera de alejarse de todas las cosas para que ahí encerrados pudieran vivir en un estatus de santidad. Tiene aciertos y desaciertos esa época, pero es toda una época marcada por estas prácticas, y de ahí surgen un montón de agrupaciones de fondo cristianas con prácticas que derivan en los monasterios. Lo cierto de los casos es que los monasterios pasan de ser una práctica solo de corte teológico a un avance en el acceso al conocimiento. Entonces, algo interesantísimo que estuve leyendo es que la teología era la disciplina central, pero también se enseñaron filosofía, derecho, medicina, y las universidades como de Bolonia, París y Oxford, consideradas entre las más antiguas,
tienen un origen estrechamente ligado con la iglesia y específicamente con los monjes y la iglesia católica. ¿Qué tan importante es la oportunidad de que la gente pueda acceder al conocimiento y al entrenamiento y a la academia con respecto al desarrollo humano, ¿verdad? ¿Cuál es la correlación entre su desarrollo intelectual y capacidades cognitivas con su desarrollo como persona y de familia y como de sociedad? Es todo. Pero quiere decir que aún de la educación hay una gran herencia de que los principios cristianos han influenciado. Pero bueno, voy a pasarme a Costa Rica para hablar de algunas cosas. Durante la época de la independencia y la formación del Estado costarricense, los líderes eclesiásticos participaron activamente en la vida política y social. Por ejemplo, el presbítero Florencio del Castillo representó a Costa Rica en la corte de Cádiz, España, en 1811. Esto es en ese tiempo de independentista, digamos, donde destacó tanto que llegó a presidir dichas cortes. Igualmente el padre Juan de los Santos Madrid fue cofirmante, escucha cofirmante del acta de independencia, ya esto en 1821. O sea, nuestra historia independentista está conectada con gente que amó la fe y se mostró creyente, y era su ejercicio, de ahí que eran sacerdotes, eran padres o eran creyentes. Verá, más adelante sí, igual cercano a esta fecha, el benefactor principal, o este hombre llegó a ser, Juan de los Santos llegó a ser un benefactor principal del hospital de la época y primer rector de la primera universidad, que es la Universidad Santo Tomás. Estos cleros no solo predicaron, sino que aportaron al debate público y al bienestar público desde los inicios, desde la República. O sea, nuestra historia democrática está marcada por una influencia del cristianismo. Un hito importante fue la carta pastoral sobre el justo salario, emitida en 1893 por un obispo, Bernardo Augusto Thiel, donde denunciaba las injusticias laborales de su época y abogaba por sueldos dignos para los trabajadores. Y esta postura llegó a ser casi un evento profético, porque contribuyó a la que más adelante iba a ser una reforma en el sentido de los derechos del trabajador y las igualdades del trabajador. Muy rápido voy a esta. La primera escuela del país fue establecida en 1594, pre-independencia. Establecida también por un padre, Diego Aguilar, imagínense, considerado el primer maestro costarricense. La primera universidad, la Casa de Estudios Santo Tomás, que les mencionaba, fue fundada en 1814 por el obispo Nicolás García Jerez, con frailes y clérigos con sus primeros rectores. Más tarde, los sacerdotes visionarios contribuyeron a fundar modernas instituciones. El padre Benjamín Núñez, por ejemplo, fundó la Universidad Nacional. Está cofundada por padres católicos en 1973, que ya esto era para nosotros siglo XVIII. Y fue su primer siglo XX. Fue su primer rector. E integró la doctrina social cristiana a la formación de los profesionales. Curiosamente, es un dato súper interesante. La Universidad Nacional es la única universidad estatal que sigue ofreciendo entre su currículum algún currículum de teología. Y de hecho, en buena parte deriva de que en su historia tiene esta influencia. Por ahí vienen datos, por ejemplo, del Colegio Monterrey, que fue de los primeros colegios cristianos, fundado además desde una perspectiva protestante, digamos, o una denominación protestante. Y quiero cerrar con este ejemplo, que probablemente lo han escuchado. Hay una familia, la familia Strachan, fueron misioneros, y esta familia, una única familia, tuvo un impacto importantísimo. 1920 misioneros extranjeros, me parece que él es estadounidense y no sé si la señora me parece que era canadiense, pero bueno, misioneros en la década de 1920 fundaron la misión latinoamericana. Su trabajo en Costa Rica implicó ciertas cosas. La fundación en 1929 del Hospital Clínica Bíblica, que su labor o su objetivo principal era el apoyo a poder mejorar la tasa de natalidad que había en Costa Rica, porque estaba cerca del 40%. La tasa de mortalidad, pues, o sea, morían 40 niños, por 100 niños que nacían, 40 morían. Y ellos tuvieron la iniciativa de entonces crear algún tipo de iniciativa donde surge el Hospital Clínica Bíblica,
Y el hospital comenzó como un centro pediátrico y después terminó convirtiéndose en una institución de salud importante en Costa Rica hasta el día de hoy, con lo que lo conocemos. Además, crearon el Hogar Bíblico en 1932 y este fue uno de los primeros centros en el país en brindar refugio temporal a niños en situación de vulnerabilidad. Este trabajo fue el precursor de la actual asociación Roble Alto, que es una asociación que hasta el día de hoy atiende a cientos de niños, provee trabajo, tiene un efecto muy significativo. Y finalmente esta misma familia, una sola familia, formó un centro de educación teológica que también se dedicó a la formación de líderes cristianos y cofundaron el Seminario Bíblico Latinoamericano, una institución clave para el desarrollo del liderazgo evangélico en la región. Me llama la atención mencionar a esta familia porque es el impacto de una sola familia que tiene una misión de vida, tiene una convicción, tiene una creencia que deriva en afectar, servir a muchos. Entonces, en resumen, a la pregunta que hacía hace unos minutos, perdón que tomara tanto tiempo para esto, pero me parece que es importante, sobre todo para la gente más joven, porque de repente la gente más joven dice, es que nosotros nos tocó vivir en un país así, y es gracias solo al desarrollo político, a los pensamientos de filosofía política, y realmente no. Mucho de nuestra realidad deriva de fundamentos cristianos que personas que aman a Cristo tuvieron la valentía de vivir y promover. Voy a darles un dato más. Los países con el peor desarrollo humano, con los peores desarrollos en el sentido de las políticas y los derechos humanos, son los países que la mayoría de ellos se caracterizan por un rechazo completo a la fe, específicamente a la fe cristiana. ¿Escuchó la correlación? O sea, los países con los estándares de derechos humanos más paupérrimos son los países que históricamente han dicho Cristo y la palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios no, y tienen realidades políticas, sociales, económicas deplorables. Entonces hoy podemos decir, gracias a Dios, que en nuestra realidad occidental y de influencia de todo esto que estoy contando, tenemos una realidad distinta. La respuesta es sí, la sociedad en la que vivimos está llena de influencia positiva. Yo mencionaría también que hay cosas tal vez no tan positivas que han surgido también de eso. Claro, hay temas de la religiosidad o algún pensamiento dogmático que hay en la sociedad que deriva de eso, pero mayormente el efecto ha sido positivo. Tanto así que hay un famoso, probablemente usted lo ha escuchado, Richard Dawkins. Él tiene una frase que el año pasado fue un poco controversial. Este es un ateísta, profesor de Oxford, por cierto, que ha dedicado su vida a debatir la idea de la existencia de Dios. De hecho, tiene un libro muy famoso que me parece que dice como la irracionalidad de Dios. Y él ataca muchas creencias, pero particularmente a Jesús, el cristianismo y la palabra de Dios. Y este hombre, conocido por ser férreo ateísta, él dijo: yo me considero un cristiano cultural. Y lo que quería decir que me considero como un cristiano cultural es que me encanta la libertad de expresión, me encantan los derechos humanos, me encanta la democracia, me encanta el acceso a la educación, me encanta el desarrollo económico, me encanta la dinámica, pero hasta ahí. Quiere decir que hasta un ateo como él puede afirmar la sociedad que deriva de un efecto de la cristiandad es bueno, pero yo no creo en Dios ni creo en Cristo. ¿Cómo suena eso? Hipocresía, ¿verdad? Así que si usted no lo afirmaba, pues sí, nuestra sociedad está llena de eso, gracias a Dios y gracias a hombres que fueron buenos embajadores de Cristo. Y por eso quería traer este dato, para poder entonces hacer zoom a esta parte donde se conecta la iglesia con la sociedad y entonces examinar esos tres conceptos a la luz de la Biblia, pero también a la luz de que entendemos la sociedad. Estos tres conceptos ya los repasamos y los vamos a repasar un poquito rápido, pero quiero enfatizar sobre todo en el concepto de embajadores de Cristo. Vimos ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Y el pasaje que mencionamos ahí relacionado con esto en Filipenses 3:20 dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador,
el Señor Jesucristo. Si usted revisa el contexto de esta palabra que Pablo decide usar, hay un contexto en el que quiere diferenciar. Versículos antes viene diciendo que la gente se mofa, se jacta de las cosas que más bien son vergonzosas. Y él lo hace como una comparativa y dice, más bien nosotros no somos ese tipo de ciudadanos, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos, lo cual da al creyente un sentido de identificación. Lo que está diciendo es, no te identifiques con ellos, aunque estás en esa sociedad romana, aunque estás en esa sociedad griega. Para nosotros, aunque estamos aquí en Costa Rica, nuestra identificación no debe ser con la dinámica social per se, o con un partido político. ¿Se imagina que uno diga, es que yo soy más de este color que de esta ciudadanía? El ejercicio de Pablo es comparativo y dice que su identificación surja de distinguirse, separarse y decir, hay una identificación conectada con el cielo, que habla de una postura en Cristo. La ciudadanía de los cielos nos da identidad y nos da pertenencia. No pertenecemos aquí, estamos conectados en Cristo con el Padre, somos ciudadanos del cielo. Juan 17, y Jesús, mucho antes de esta expresión, nos da también un pensamiento que es fundamental para lo que Pablo llega a decir. Jesús, orando por sus discípulos, dice, yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado. Ojo con esto, los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Dice, ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Conectando estas ideas teológicas, lo que está diciendo es, nuestra identificación es, yo soy de Cristo. Tengo parte en el reino de los cielos, tengo una nueva identidad, una nueva naturaleza, me identifico, pertenezco a esto. Y ese pasaje de Jesús es tan real como lo que podemos ver también en la sociedad. Un rechazo, un desprecio por los creyentes y los cristianos. Y otra vez, gracias a Dios en Costa Rica, esto es algo que tal vez no es tan marcado, pero sí sucede. Hay lugares donde pueden y hay ambientes y reuniones y perfiles de personas que ya no ven con buenos ojos. Si alguien dice, voy a orar para comenzar la reunión, dice una profesora en la escuela. Esto ha pasado. Y un papá dice, no, yo no creo que sea necesario orar. O sea, le parece altamente ofensivo que algo así suceda, aún en escuelas que son cristianas, lo cual es paradójico, ¿verdad? Entonces, este primer concepto en el contexto lo que está diciendo es una diferenciación. Esta ciudadanía, no sean así, no sean como los romanos, sean como Cristo, ciudadanía en los cielos. En el contexto de peregrinos y extranjeros, como saben, todo el contexto en Pedro está relacionado con el sufrimiento, conectado con lo que Jesús estaba diciendo. Pedro llega a un momento histórico donde sabe que los cristianos están siendo señalados, burlados, pero también están siendo aniquilados, exterminados. Y en el tiempo de Nerón van a experimentar la máxima persecución, donde literalmente los cristianos eran empalados y los ponían en las calles como una muestra de autoridad y dominio de la sociedad y del gobierno y de la filosofía de vida del Imperio Romano, con sus podríamos decir esto, esos son con sus ideas muy derivadas de los reyes romanos, de los nobles romanos que llegaron a tener esto. Hay historias que cuentan que Nerón traía cristianos al patio principal de su palacio, y para él era un modo de diversión acabar con ellos de diferentes formas. Es completamente impensable, pero era el rechazo. En Pedro viene el contexto entonces del sufrimiento, y el énfasis en cómo usa la palabra es el siguiente: queridos hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Dice, manténganse entre los incrédulos con una conducta tan ejemplar que aún los que les acusan de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Lo que está diciendo es, a pesar de lo que está sucediendo, manténganse, perseveren en su fe, y a pesar de que los tratan mal, los señalan, los acusan, que sus conductas den testimonio
a ellos. La idea de ser peregrinos y extranjeros, si usted estudia la idea, para un peregrino el valor está no solo en el proceso, gracias, ¿verdad? O sea, no solo está en que estoy caminando por aquí, sino que el valor último es que voy a un punto final, a un destino final. Quiere decir que el peregrino que olvida que es peregrino o que olvida que es extranjero, termina más bien apropiándose de mejor me acomodo aquí. Entonces actúo como ellos y hablo como ellos y siento como ellos. Y me encanta el concepto porque le da un sentido de enfóquese en lo suyo y recuerde que no estás en la estación final de destino. Tu estación final de destino es el reino de los cielos. Que por cierto, este punto, téngalo en mente porque conecta con lo que vamos a estudiar el próximo domingo, si Dios lo permite. Ser peregrinos y extranjeros nos coloca en una perspectiva de lo eterno y de lo celestial. Ser peregrino y extranjero a mí me recuerda que a pesar de las aflicciones de la sociedad en la que vivimos, hay un llamado a levantar la mirada y decir, yo vivo enfocado en lo eterno. Lo perecedero y lo momentáneo, aunque tengo una dinámica con eso, no estoy aferrado a eso. ¿Alguna vez has sentido que dices que si Cristo viene tal vez le va a costar desarraigarme porque yo ya eché raíces aquí? Sí. Suena chistoso, pero lo estoy diciendo en serio. Yo a veces pienso que hay cosas por las que he luchado, por las que me he esforzado, que siento como que digo, pero me siento un toque pegado. Y el texto me dice, usted no pertenece aquí, su ciudadanía no está aquí. Hay un lugar mejor, no lo olvides. Y el creyente de repente podría tener un sobreesfuerzo en un confort y en una comodidad natural que olvida que está solo de paso. Y ese concepto o esa idea es clave. Colosenses 3:2 dice, concentren su atención, enfóquense en las cosas de arriba y no de la tierra. Un buen peregrino y extranjero dice, necesito levantar la mirada y reenfocarme que voy para adelante, voy en Cristo, prosigo a la meta. Y eso lo vamos a desarrollar mucho más la siguiente semana. Pero quiero ir aquí, que es el concepto que tal vez no hemos tenido chance de ver en las otras enseñanzas. Embajadores de Cristo, o embajadores del reino, tiene este concepto como que les decía, legal. Es un perfil de persona, es un cargo, está lleno de expectativas. O sea, un embajador se espera que ejecute algo, que haga algo. No es solo un título de apreciación, sino es un título que anticipa una obra que se debe hacer. Así que leamos juntos este texto. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Ojo con esto. Por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Explicación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Encargando, otorgando, dando. 21. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Y aquí quiero que vean como esta idea de nosotros siendo un canal por el que se porta un mensaje, que es Dios el que está articulando. Él por medio de nosotros exhorta a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo, o en el nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como a un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y aquí quiero señalar varias cosas. No voy a tomar demasiado tiempo en esto porque si no, me engolosino. Pero, punto número 1 es este estatus de vida. Por lo tanto, o sea, de lo que viene diciendo, esto es clave porque es un tema de posicionamiento. Dice, si alguno de ustedes está en Cristo, es una nueva creación. Y esto responde de cuando a usted se le otorga ciudadanía.
Si uno no comienza por esto, pierde su sentido de posicionamiento y piensa varias cosas. Uno, que no lo merezco. Uno, que no lo he ganado. Y cualquiera de estas dos cosas no son correctas. O sea, no lo puedes ni ganar ni lo puedes merecer. Lo puedes recibir por el sacrificio de Cristo. Pero habla de que en Cristo, en esta posición, en esta realidad espiritual, ya hay una nueva creación. Que habla de redimir, que habla de restituir, que habla de regenerar. Y todo eso es obra de Dios en nosotros. Y es acción del Espíritu Santo. Y me encanta esta idea de que lo pasado. Y esa idea me encanta, le voy a decir por qué. Porque todos nosotros, en nuestro desarrollo de vida, anhelamos que aquello que pasó, sobre todo lo que no me gustó, se cambie por algo nuevo y distinto que sí me guste. O sea, y esto lo estoy hablando como en un sentido, como en un perfil psicológico, por decirlo así. O sea, toda persona quiere hacer que su tiempo postrer sea mejor que el antepasado, de alguna manera, por esfuerzo personal, por hacerme espacio entre la gente, por ganar respeto, por ganar fama, por ganar honra, por ganar dinero. Y el pasaje lo que está diciendo es que solo en Cristo, siendo nacido de nuevo, puedes experimentar un real estatus de lo que yo antes era, ahora no lo soy, y este estatus es bueno. Cosa, esta es la parte que es dolorosa, fuera de Cristo, tu mejor esfuerzo nunca te va a derivar en ser una nueva persona. ¿Sí se entiende lo que quiero aclarar? Puedes tener un mejor estatus social, pero todavía tu ciudadanía todavía eres tico, nada más. Lo lindo de esto que estoy señalando es que esta posición en Cristo me permite vivir una nueva realidad que es buena y además que anticipa una esperanza futura y que no depende de mi esfuerzo, mi capacidad de hacerlo funcionar o no. Comienzo con una característica importante, lo voy a poner en rojo. Lo destaca un acto de la gracia de Dios. Dice que esto proviene ¿de quién? De nosotros. Proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió. Embajadores de Cristo porque hay un mensaje de gracia. ¿Dónde está la gracia? En que Él provee a Cristo. Él es el medio por el que está revelando el mensaje. Número 2 está un poquito en la explicación, voy a ponerlo en morado, donde dice que no tomando en cuenta los pecados, nos otorgó, nos encargó el mensaje que además nos reconcilió, lo cual quiere decir, lo voy a poner voy a ponerlo en verde para que vaya conectado con la posición en Cristo. ¿Cuál es la palabra que más se repite en ese texto? Una palabra clara. Dice aquí, nos reconcilió. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba, ¿qué? Reconciliando. Sí mismo, y nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Ahora que somos embajadores de un mensaje de reconciliación, y lo que está haciendo Cristo es rogando que se reconcilien. Reconciliación es la otra característica grande del mensaje. Es un mensaje que proviene de Dios, que ofrece a Cristo, o sea, es de gracia, que no toma en cuenta nuestros pecados, que habla de misericordia, y es un mensaje que en sí lo que busca es reconciliar. Y por último, esto es importantísimo, voy a ponerlo en amarillo, es un mensaje que nos lleva a la justicia. Allí hay 4 temas teológicos gigantes de entender la obra de Cristo a la luz de nuestra realidad espiritual. Pero la otra cosa que está lindísima es qué nos otorga y de qué nos responsabiliza, porque inmediatamente nos hace portadores de un mensaje de gracia, un mensaje de misericordia, un mensaje de reconciliación y un mensaje de justicia. Un embajador lo distingue que es enviado.
Si quiere puede ir a las notas y revisar algunas de las cosas que puse por ahí. Es un título de autoridad de alguien que tiene la distinción para representar a su pueblo o a su reino delante de otra nación o otro reino al cual no pertenece. El embajador es un enviado y comisionado para ser portador de un mensaje de gracia, de misericordia, de reconciliación y de justicia. En muchos casos lleva la intención de llamar a paz a las naciones. Esto es importantísimo. En aquel tiempo, todavía pasa, pero sobre todo en el tiempo antiguo, estos embajadores eran comisionados de otros reinos y venían a los reinos muchas veces con, ¿cómo se llama esto? Con tratados de paz, con condiciones de paz. Yo vengo del reinado de Heredia y vine aquí hasta el reinado de la Sabana presentando postulados de paz, porque no quiero que los de la Sabana estén en contra con los de Heredia. Yo soy un embajador, fui enviado, tengo una tarea, tengo una autoridad, una investidura y vengo aquí imponiendo, o no imponiendo, pero proponiendo razones para entrar en una tregua. Entonces tenía que ver con proveer un sentido, una noción de paz y finalmente buscar influenciar desde las creencias y valores de mi nación y mi reino al que yo estoy presentando para traerlas acá. O sea, yo como embajador de Heredia aquí en la Sabana traigo estas condiciones de paz y traigo las creencias, los valores de Heredia que pudieran agregar valor aquí. Y esto conecta con lo que decía al inicio. Todos estos creyentes que en la historia han sido influyentes en la política, en la educación, en el desarrollo del individuo, lo que trajeron fueron los valores, las verdades, las realidades de la palabra de Dios a la dinámica social. Aquí hay un punto clave. El embajador nunca necesariamente está anticipando que todo aquel que reciba el mensaje lo crea. Le voy a decir por qué. Porque nuestra responsabilidad es dar a conocer un mensaje. Pero yo no puedo obligar a nadie a creerlo. Lo cual ha sido un ejercicio curioso en la era un poco más moderna, porque hay algunos creyentes que creen que debemos escalar en las posiciones de poder en la política para que prácticamente que desde las leyes obligar a la gente a creer en Cristo. Y tal cosa no se puede. Es un absurdo, porque la gracia de Cristo no funciona porque yo la imponga sobre las personas por obligación o porque declarar que sea un crimen no creer. Quiere decir que el gran reto de la obra del embajador es dar a conocer el mensaje y representar, ojo aquí, y representar, porque es lo que el embajador esencialmente está haciendo. Entonces déjenme devolverme otra vez, habiendo visto un poco de este contexto, a este juego de condiciones o de palabras en la Biblia que podemos entender en relación con la sociedad. Ciudadanos del reino de los cielos, que nos recuerda identidad y pertenencia. O sea, soy de Cristo, pertenezco a Cristo, ciudadano de los cielos. Peregrino y extranjero me recuerdan que me enfoque en lo de arriba, en lo espiritual, y que a pesar del sufrimiento tenga esperanza. En la sociedad hay sufrimientos que nos encontramos, muchos. En la familia, en el trabajo, en el pueblo, en la comunidad, por temas económicos, por temas sociales, por las razones que sea. Y por último, embajadores del reino de los cielos, el reino de Cristo, nos habla de un privilegio, una autoridad, una distinción, un reconocimiento, algo relevante, pero nos habla también de una responsabilidad. Y esa responsabilidad no se puede tomar con la ligereza de yo soy creyente, yo me convertí y yo asisto y aplaudo y canto lo más lindo y tomo cafecito y todo lo hago lo más lindo, pero a mí eso de representar a Cristo no se me da. Yo creo y todo, y me encanta creer, ¿verdad? Yo soy creyente, muy creyente. Bueno, el tema es que el embajador es creyente, pero es un ente activo que manifiesta el evangelio no solo lo que dice, sino que lo muestra y lo modela en cómo vive. Y una sin la otra es complicado. Y le voy a decir algo que puede sonar duro. Con tal
O sea, es capaz que nosotros estamos como Richard Dawkins. Me congrego y yo creo. Y me encanta la iglesia y todas las cosas vienen por ahí. Pero no estoy dispuesto a vivir por Dios ni para Dios. Tengo una afiliación cristiana. Tengo una afiliación denominacional. ¿Y cómo creo lo que creo? Pero vivo en mis propias condiciones. Y no soy un representante digno del Evangelio de Dios. Y eso es un compromiso grande al que estamos votando, porque estamos en una sociedad, por un montón de cosas históricas y religiosas, donde la dinámica de la iglesia se convirtió en nada más levantar la mano. Yo sí soy presente, pero ¿y cuál es tu mensaje? ¿Y cuál es tu efecto? ¿Y dónde está tu familia? ¿Cómo lo muestras? ¿Cómo lo modelas? ¿Cómo está su sentido de misión, el sentido de propósito? ¿Cómo estás siendo un embajador de Cristo? Y mucha gente dice, no, pero yo fui el domingo a la iglesia. ¿No era eso ser embajador de Cristo? Y la respuesta es no. Esto es una dinámica de crecimiento, de apoyo, de comunidad, de enriquecer, de apoyarnos. Pero la gran pregunta es que nos apoyamos para caminar en Cristo y para caminar en Cristo con otras personas, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con los vecinos. Y entonces ahí muestro, ojo, no solo hablo, pero muestro las verdades y los principios esenciales de la palabra de Dios. Muestro a Cristo. Y ahí es donde creo que nos hace falta crecer. Al final de las notas puse el link de un artículo sencillito, cortito realmente, que habla acerca del cristianismo cultural. Justamente menciona a Richard Dawkins porque pareciera que una nueva religión es el cristianismo cultural. O sea, el cristianismo es demasiado cool, yo soy cristiano, tengo ahí un INRI, ¿verdad?, en la casa, tengo un montón de cosas más lindas, vieras. Pero yo esencialmente vivo para mí, por mis propias condiciones, por mis propios propósitos. Entonces no estoy para representar a nadie más que a mí. Ese es el cristianismo cultural. Esta iglesia es una iglesia que habla de un cristianismo bíblico y que demanda del creyente un estilo de vida en el que podamos llamarnos embajadores de Cristo. Esto es emocionante, ¿no? Llegar y decir, yo quiero pasar de la realidad de decir, yo sí voy y me gusta, es muy lindo, ¿verdad? La gente tiene las frases, ay, estoy yendo a la iglesia, vieras qué lindo. No, sí, es lindísimo, pero ¿y tu nueva vida en Cristo cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Con qué luchas? Y ahí es donde viene la dinámica de iglesia, donde nos apoyamos y buscamos ser discípulos de Cristo. Ok, voy con algunas aplicaciones para ir cerrando. Ok, si no todas juntas. Número 1, ¿qué hacemos con todo esto? Hablamos del impacto del cristianismo en la sociedad. Hablamos de esta dinámica entre iglesia y sociedad. Y hablamos de estas 3 frases teológicas conectadas con el contexto histórico, además, que nos hablan de cómo ser ciudadanos del cielo, cómo ser peregrinos y finalmente cómo ser embajadores en esa dinámica. Y quiero concluir en esto, que es la parte o el reto más práctico. Y número 1 es reconocer y agradecer el impacto de otros creyentes en nuestra vida. Decía al inicio, sobre todo los más jóvenes, tal vez podamos, bien me incluí, tal vez podamos pasar de alto las obras de otras personas y hasta menospreciarlas. Pero bueno sería, de hecho les voy a dejar el reto, haga usted su propia investigación. ¿Cuáles son los alcances de los fundamentos y el pensamiento cristiano en el desarrollo? Y piense en su área. Por ejemplo, piense en las artes, de las que no hablé mucho, o piense de las ciencias y la investigación, porque en estos campos también hay un montón de influencia clarísima del Evangelio. Pero si no reconocemos, se nos olvida, o tal vez nadie nos contó ni nos dijo, y además entramos en una actitud indigna de no agradecer, ¿verdad? Nosotros vamos y participamos de un montón de cosas y los damos por sentados porque me las gané o me las merezco, y olvidamos la realidad de dónde vienen. Y esto no solo en la escala de las grandes cosas. Piensa en su familia. Papás, cuéntenle a sus hijos quién compartió el Evangelio contigo, quién lo trajo en tu familia, para que nuestros hijos puedan decir, ¿en serio, papi? Entonces ustedes en algún momento no eran cristianos. No. ¿Vieras cómo era su mamá? No, mentira. No, hay una historia. Papá, cuénteme la historia. Claro, yo te cuento la historia, ¿verdad? Yo quiero en este momento contarles muy rápido, y en conmemoración del Día de la Madre,
reconocer y agradecer el impacto de dos mujeres. Una es mi abuelita, María Elena. Mujer sencilla. No era que andaba ahí en Starbucks y carterita, que no sé qué, nada, mujer sencilla. De una familia sencilla, pulseadora, que se casó con un señor, mi abuelito, voy a decir, un señor jocoso. Jocoso se entiende, ¿verdad? Social. Prendido. Animado, bueno, les imagino. Y mi abuelita, yo la recuerdo mucho porque es mi primera memoria de alguien hablándome de Cristo. Mi primera memoria de alguien diciéndome, oremos. Y yo recuerdo cuando nos íbamos a quedar a dormir en la casa de ella, oremos. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Estoy hablando de que yo era un niño, o sea, tal vez tenía 6, 7, 8 años, no sé. Y ella me enseñó, Argen de la guarda, dulce compañía, y leíamos los salmos, y hacíamos esto, y hacíamos nosotros. Y ella cantaba, con una guitarra ahí terrible, totalmente desafinada, pero ella cantaba. Y de hecho mis memorias en la iglesia, mis primeras memorias, surgen de mi abuelita. Que como nos íbamos a quedar, digamos, viernes, sábado y domingo, o sábado y domingo, ella nos llevaba a la escuela dominical. Y es un recuerdo muy emocional para mí, porque yo veo el esfuerzo de una señora de fe, sencilla, sin grandes pretensiones. No era que encendía el carro y me llevaba a la iglesia, no, íbamos caminando desde la casa de ella hasta la iglesia. Esa era parte de lo que hacíamos el domingo cuando nos quedábamos con mi abuelita. Y a mi abuelita yo le debo esa sensación de decir, esta es una mujer que tuvo un impacto en mi vida. Cuando nosotros con el tiempo, digamos, eso fue muy influyente. Con el tiempo, la otra mujer a la que quiero referirme es mi mamá y su impacto en mi vida. ¿Por qué? Porque un día, ya estando nosotros grandes, nosotros teníamos 13, 14 años, 12, 13, 14 años, en medio de una problemática familiar, una tensión familiar, porque mi papá se parecía mucho a mi abuelo. ¿Verdad? Muy jocoso, muy social. Otro día, me cuento esa historia. Se la dejo para el día del padre. No sé qué les voy a decir, pero algo les invento. En medio de una crisis, y recuerdo que mi mamá también había ido a consejería y habían personas que habían orado por nosotros, y recuerdo a mi abuelita orar por estas cosas. Y un día mi mamá, un domingo, dice, chiquillos, alístense porque vamos para la iglesia. En nuestra casa, era mi abuelita la que nos llevaba cuando estábamos ahí. Pero en nuestra casa nosotros, la iglesia, ¿qué? ¿Cuándo? O sea, nosotros no éramos católicos, no éramos cristianos, nosotros éramos nosotros, sui generis. Entonces yo me recuerdo, mami dice, nos alistamos porque vamos para la iglesia. Y me recuerdo que era un domingo a la tarde, y mi hermana y yo, mi hermanito estábamos más pequeños, y nos quedamos viendo como, ¿qué es eso? ¿Y qué ropa se ponen ahí? ¿Qué nos ponemos? Como, o sea, y de verdad nosotros fuimos, y otra vez fue un acto de valentía, de fe, llevarnos. Pero mi mamá nos llevó el día y el domingo que alguien iba a hablar del mensaje de Cristo, otro embajador de Cristo, iba a dar el mensaje de Cristo, y iba a calar a nosotros, iba a hablar a nuestra realidad, iba a hablar a nuestra historia. Y unos años después aquí estamos todos juntos. La pregunta es, ¿cuántas personas tiene usted así en su vida? No me diga que 0, porque es imposible. Hay personas que marcaron tu vida porque fueron embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo, no estamos hablando de una cuestión de estatus. Mi abuelita era sencilla, ella trabajaba en el Incofer, ella era oficinista en el Incofer. Y ella compró su casa y la pagó con su dinero y con su trabajo. Mientras mi abuelito fue jocoso y social. Todo lo que ella representa para mí es algo que alimenta al carácter. Y formar y modelar carácter es algo que necesitamos. Entonces recordar a mi abuelita, recordar a mi mamá, de la mano con la celebración del Día de la Madre, lo que quería traerlo aquí para preguntarle, ¿y tu familia? ¿Y tu historia? ¿Quiénes participaron? ¿Y cómo participaron? ¿Y el pastor? ¿Y la gente de la iglesia? ¿Y el vecino? Porque van a haber un montón de historias. Y vale la pena reconocer y agradecer el impacto de otras personas
en nuestra vida. Mi abuelita no vivió para estar aquí. ¡Oh! Mi papá tampoco vivió para ver esto. Mi abuelito tampoco, los jocosos y sociales. Ni mi otra abuelita. Y se siente como una cosa que hubiera sido un gozo en mi corazón tremendo. Pero su historia está aquí. Y la historia, más que exaltar a ellas, porque al final son personas sencillas, humildes también, exalta el mensaje de Cristo, lleno de gracia, misericordia y reconciliación para todos nosotros. Número 2, voy a poner un poco las notas que no se me quede algo. Número 2, compartir el mensaje del Evangelio de forma verbal y forma clara. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprovechar las oportunidades en el ambiente en que nos movamos para retar a la gente a fe. Pero si no tengo la posibilidad de articular el Evangelio, ¿qué le vas a decir? El típico evangelio de: vieras qué linda mi iglesia. No le diga que a veces los aires no funcionan, ¿verdad? O el típico, voy a ir a evangelizar, entonces dice: uy, vieras qué carga que es mi pastor. No, eso no es evangelizar. Evangelizar es: esta es la verdad que encontré, que descubrí, la verdad de Cristo. Yo ni creía en nada de eso, pero una vez que alguien me contó y de manera sencilla me lo explicó, yo entendí que Dios en Cristo se mostró para perdonarnos, para acercarnos a Él y reconciliarnos, y que entonces usted tenga la capacidad. Todo creyente debe tener la capacidad de articular el Evangelio, porque si no te vas a encontrar con la persona que está lista para escucharlo, lista que le hagas un llamado, y usted le va a hacer ahí un arroz con mango y se convierta como en otra religión, ¿te imaginas? Usted quería evangelizarle y el otro terminó ahí Hare Krishna. Entonces hay una necesidad. Ahora, esto tiene que ver con una cosa: el entendimiento del Evangelio y la comprensión del Evangelio. No solo que de oídas lo oí, sino que lo entiendo. Lo entiendo, que lo puedo articular de una y mil formas. Cosas que usted puede identificar. Esta persona con la que estoy tratando tiene un bloqueo intelectual, o sea, ocupa que yo rete su intelecto con el Evangelio. Esta persona tiene un reto intencional, o sea, intencionalmente, aunque lo comprende, lo rechaza. O esta persona ocupa más tiempo. No todo el mundo va a ocupar necesariamente las palabras o las oraciones de una forma específica. Hay un gran reto en que nosotros podamos decir: yo puedo articular el Evangelio en múltiples formas. Ojo, es el Evangelio, solo que busco las palabras, inclusive hasta las metáforas, las formas que pueda hablar a esas personas. Hace poco estábamos estudiando cuando Jesús llama a sus discípulos pescadores de hombres. Y uno dice: ¿por qué Jesús le dijo pescadores de hombres? Porque Jesús habló a su realidad y a su entendimiento para traer una verdad a sus vidas y un reto. Vengan y síganme para que sean como yo, pesquen almas y compartan el Evangelio. El creyente debe ser capaz de hacer eso, y tenemos que aprenderlo. ¿Qué tan listo me siento? Es la pregunta para hacerlo. ¿Qué tan preparado me siento para compartir? Y número 2, es importante: no puedes solo hacer esto sin hacer esto, y viceversa. No puedes hacer sin hacer el otro. Vivir el Evangelio y compartir mi vida con nosotros es clave, y ahí es donde el embajador entiende estas dos cosas. No solo porto un mensaje, sino que lo represento. Está duro, ¿no? Es un reto, pero eso es parte de la idea de lo que distingue a un embajador. Salud. 3 cosas para vivir el Evangelio. Número 1, intencionalidad. Intencionalidad significa que no voy a acercarme a una persona porque el pastor me dijo y para cumplir, o porque es un programa, ¿verdad? Imagínense, llega donde el compañero de trabajo y dice: Carlos, ven acá, es que en la iglesia hay un programa y tenemos que llevar a una persona ahí a un café, ¿usted quiere ir conmigo? Entonces suena tan terrible que si yo fuera Carlos, yo no voy, porque suena que este creyente me quiere llevar a un lugar por cumplir y darle cheque a un programa que el pastor le dijo que hacen en su iglesia. Y ya suena como: me siento cero interesado, ¿verdad? O es como estas actividades que se hacen que son como de corte social, pero al final es como una emboscada espiritual, ¿verdad? Como: no, vamos a ver el partido ahí, el SAP y no sé qué.
relax, con unos amiguillos ahí, unos compas de la iglesia, así que, ¿qué tú haces? Si vamos a comer, si vamos a comer. Y llega todo el mundo, y cuando llega Carlitos, es el mismo, llega Carlitos a la casa a ver el partido, el tele apagado, ¿verdad? Y entonces está el anfitrión de la iglesia, las canastas de la ofrenda, un tratado, unos clavos de plata, por si la cosa se descontrola, ¿sí me explico? Una emboscada. Y entonces llega y dice Carlitos, bro, pero el partido, ¿cómo era? Y dice, no, Carlitos, es que ya comienza a decirle, es que yo creo que usted se convierta. Carlitos dice, uy, qué miedo esta gente. Entonces, intencionalidad es que yo tengo un deseo genuino porque amo a esta persona y de una manera natural y sin ser un completo freak, comparto el evangelio, que esencialmente es cómo yo estoy. Estoy genuinamente interesado. Número 1, intencionalidad. Número 2, vulnerabilidad. Vulnerabilidad es, Carlitos, quiero compartirte esto, no porque yo soy mejor que vos, no soy más santo, no soy más merecedor, más bien porque creo que yo lo creí, que soy tan terrible. Yo sé que vos podrías con más facilidad captar este mensaje. ¿En serio? ¿De qué se trata? Vulnerabilidad es que me presento con humildad sabiendo que yo estoy en un proceso. Estoy invitando a otra persona que viva un proceso en el que yo estoy caminando y no presumo haber llegado a la meta, sino como Pablo nos enseña que prosigo, continúo, pero me sería un deseo que Carlitos, mi amigo, caminemos juntos. Esa es la vulnerabilidad también que implica vivir el evangelio. Y número 3, con un sentido de misión, o sea, me apropio de la misión del Padre. No era la mía, no, mi misión en la vida era otro, ser popular y escalar en las corporaciones y ganar dinero y, ¿verdad? Tenía muchos propósitos y de repente ahora la misión o el propósito es ser un portador, un embajador de Cristo. Y eso es algo digno y es algo precioso. De todas las cosas que pueda hacer, quiero motivarlos a que juntos nos animemos a ser embajadores de Cristo, para aportar un mensaje de gracia, misericordia, reconciliación y que hable de justicia. Volviendo aquí, antes de terminar, volviendo aquí, entendiendo esas 3 palabras, cuando nosotros somos embajadores de Cristo, traemos las creencias, los valores, los fundamentos y realidades de Dios todavía en esta conexión. Recuerden que esto es la sociedad y la iglesia, ¿verdad? Entonces traemos esto. Y hay aquí algo poderoso. Aunque haya gente en tu vida a la que compartas el evangelio, y mucha gente va a decir, no quiero, no me interesa, todavía los vas a bendecir con los principios y los valores del reino. Y eso es la calidad última de un embajador. O sea, el embajador lleva este mensaje. El mensaje lo puedes rechazar, pero es que el estilo de vida, la vivencia, el impacto, la influencia del embajador hicieron de este barrio un mejor barrio. Lo cual es poderosísimo, porque es traer literalmente el amor, la misericordia, la gracia de Cristo a una realidad, y la que eventualmente va a influenciar y a conectar a muchos. Hay otros que van a decir definitivamente no y lo van a rechazar y va a ser doloroso. Pero yo pensaba en todas estas personas cuando estaba leyendo mucho de esto esta semana, y yo estaba pensando, muchas de esas personas dieron su vida para traer un principio a una realidad política, social, de educación o económica o lo que sea, y ninguno necesariamente se privó de decir, ay, nadie se va a convertir, no lo voy a hacer. Ellos tuvieron la convicción de decir, lo voy a decir, lo voy a hacer, lo voy a articular, por los que crean y por los que no. Pero aquí hasta los que no creen van a salir bendecidos de estas cosas. Ejemplo como el que iniciaba la enseñanza, Richard Dawkins. Él no cree, él lo resiste, pero todavía dice, la sociedad democrática occidental me gusta. ¿Sabe qué dijo Richard Dawkins? Tengo miedo del auge y del crecimiento del Islam en el Reino Unido. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Tengo miedo que otras personas con otras creencias y con otra credo vengan a imponer sus cosas.
El Ramadán se ha convertido en el Reino Unido en una celebración de corte cultural significativa. Ahora que yo estuve en España, que estuve visitando a algunos de los misioneros, estábamos en los últimos días de Ramadán, y en España, al sur de España, en Almería, donde está la familia que estamos apoyando, en los pueblos se siente la práctica, en los horarios de los comercios. Es el impacto social, cultural de un grupo de personas que tienen una creencia. Y hasta Richard Dawkins dice: ten miedo. Los creyentes no tenemos miedo, realmente no deberíamos, pero lo que sí deberíamos decir es: vale la pena vivir el Evangelio de Cristo al máximo, no solo en lo que digo, pero en cómo vivo y cómo lo represento. Amén. Y ese es el gran reto. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y cerramos en oración? Cuente sus historias del Evangelio, de su familia, con sus hijos, con sus nietos. No las olvide. Cuente las historias de su iglesia, de las cosas que hicieron en la comunidad. Mientras yo pensaba y preparaba esta enseñanza, pensaba también en la responsabilidad que existe como creyentes. Pero la otra cosa que me emociona es: quisiera, en el curso en el que nosotros como iglesia nos desarrollamos, quisiera que llegáramos a ser una iglesia, hablábamos hace un par de semanas, reconocidas por qué, por unidad y servicio, pero que nuestro servicio llegue a la gente que requiere ayuda y requiere acompañamiento, pero requiere que cada uno de nosotros diga: yo quiero ser un embajador como individuo, pero que como unidad de fe podamos llegar y tener un impacto en la comunidad, en las personas, porque esto tiene relevancia también en quienes somos como creyentes. Papá, te damos gracias por esta mañana. Te reconocemos soberano, Rey, Señor, eterno, Rey de Reyes. Te reconocemos como el proveedor de la gracia, de la misericordia, el dador de un mensaje donde podemos notar que se trata de tu esfuerzo, de tu iniciativa, de tu amor, y que ni siquiera esperaba la respuesta de nosotros, sino que en Cristo está reconciliando consigo mismo. Nosotros nos ha quedado nada más recibir con brazos abiertos el mensaje y los beneficios y el estatus de estar en Cristo. Y queremos agradecer que tú has traído ese reino de amor, de gracia, de perdón, de restauración, lo has traído a nuestras vidas. Que podemos ser ciudadanos del reino, experimentar el estatus de pertenecer, de estar en Cristo y por Cristo. De que podamos recordar de que nuestro destino final no está aquí, en arraigarnos más en lo material, pero más bien levantar nuestra vista y enfocarnos en lo eterno, en las cosas de arriba. Pero que mientras peregrinamos podamos ser buenos representantes del mensaje de reconciliación, buenos embajadores, y que de palabra, pero también de acción y de obra, podamos mostrar ese mensaje de gracia, de misericordia, de reconciliación y de justicia. Que eso se manifieste en una sociedad que adolece, que se duele de las carencias, que se duele de la injusticia en la que vivimos, pero que podamos traer conceptos bíblicos reales y vívidos a nuestra experiencia, pensando por nuestras familias, pero también en los ambientes laborales, en los ambientes comunales, en nuestro ambiente de iglesia también, y que como iglesia podamos tener una participación activa, digna, honorable, profunda y significativa en la sociedad. Queremos que la gente cuente nuestras historias, pero no por nosotros, sino por la gloria de Cristo. De cuando fuimos valientes, de cuando levantamos la bandera de la gracia, del amor, de la misericordia de Cristo, cuando levantamos la voz también cuando bajamos la cabeza. Pero que en nuestra actitud y en nuestro mensaje lo que se manifieste sea Cristo. Que podamos ser formados a la imagen de Cristo y ser discípulos de Cristo. Te rogamos que podamos seguir creciendo, aprendiendo y ser formados, y que no solo en lo individual, sino también como iglesia, en el futuro podamos ver un impacto que trasciende más allá de tu reino, pero también en la sociedad costarricense. No solo en la sociedad costarricense, sino en las personas, en los proyectos y en las familias con las que podemos animar en oración y apoyar, y tener este carácter misional que tanto te distingue, en rescatarnos, en amarnos. Gracias por la reconciliación. Gracias por el perdón.
yo estaba ajeno, yo estaba lejano, yo estaba en rebeldía, yo estaba en la oscuridad, yo estaba en el olvido y con la condena lista. Y tu mensaje de gracia vino por mi abuelita, por mi mamá, por los pastores, por las personas que fueron portadores de ese mensaje. Gracias porque tu luz vino a nuestras vidas y hoy la celebramos y hoy la reconocemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos esta mañana. Amén y amén.